La iglesia, vamos a entrar en la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo primero. Vamos a considerar estos versos, vamos a leer un poquito aquí y vamos a orar. Cuando usted lo vea proyectado, me da un amén para que yo pueda saber que ya está la pantalla lista para que usted la pueda leer. Si acaso usted no trae Biblia, gloria a Dios. Pero vamos a hacer primero una oración. Vamos a hacer una oración, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos que tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa para entrar en nuestra vida y tocar, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros huesos. Tu palabra dice, Señor, que es poderosa, que aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra seguirá todavía poderosa y viva, porque salió de tu boca. La palabra que sale de tu boca es viva y es poderosa y es nuestro alimento. Es lo que nos da, Señor, a nuestra vida, el poder para salir adelante de cualquier situación. Ponemos delante de ti la vida de Patricia Villa, Señor, para que tú te manifiestes removiendo todo temor, Señor, para que pueda vencerlo y se ha quitado todo aquello que causa problemas respiratorios, Señor. Sean abiertos sus bronquios, sean abiertos sus pulmones. Toda neumonía sea destruida en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha infectado, toda bacteria, todo virus que ha causado, Señor, problemas en las vías respiratorias, sea anulado en el nombre de Cristo Jesús. Permite, Padre, que la sanidad llegue y se manifieste en su vida. Recibiendo el soplo de Dios, oramos, Padre amado, para que obres poderosamente en la vida de ella. Oramos también por Bonnie Jones, Señor, para que sea removido ese espíritu de epilepsia que ha causado enfermedades, espíritu sordo y mudo, se ha echado fuera por el poder de Jesucristo. Espíritu de muerte, sal de ese cuerpo por el poder de Jesucristo. Oramos para que sea puesto en cautiverio y oramos por Abel, Señor, para que tú te hagas cargo de remover de su vida, Señor, todo lo que han dicho que necesita su corazón. Tú eres nuestro sanador. Sánalo, Señor. Sé tú el que le dé el marcapasos a su corazón. Marca, Señor, el tiempo al que ese corazón se tiene que adaptar. Empiece a ser afinado su corazón al ritmo de Dios. Porque creemos, Señor, que eres poderoso para hacer un corazón nuevo en su vida, Dios mío. Glorifícate, Padre, te lo pedimos por el poder de Jesucristo. Y acuérdate, Señor, de las personas que están padeciendo diabetes. Sea anulado el poder de la enfermedad. Permite, Padre, que la sanidad llegue al páncreas y llegue, Señor, a todo órgano afectado por causa de ese exceso de azúcar. Permite que se puedan nivelar los niveles del azúcar, pero pon sanidad en el corazón, Señor. Haz libre de resentimiento a cualquiera que padezca, Señor, con raíces de amargura. Arráncalas tú, Señor. Muchas veces somos víctimas de circunstancias en la tierra, pero tú viniste a salvar lo que se había perdido. Tu palabra dice que fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y aunque el hombre que pecó causó, Señor, que se deteriorara la naturaleza del cuerpo terreno, tenemos de Dios un edificio, Señor, en los cielos. Permite, Padre, que se empiece a evidenciar lo que está dentro. El Espíritu de Dios haga milagros y prodigios en medio de toda circunstancia. Y permite, Padre, que la hermana Victoriana pueda ser sanada. Haya sanidad para su sangre. Creemos, Señor, que tú lo haces en esta misma tarde por el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego, si es tan amable sentarse. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiere decir que hay enfermedades que nada tienen que ver con el pecado. Hay enfermedades que sí tienen que ver con el pecado. Hay enfermedades que son hereditarias, que muchas veces vienen por ancestros. Por eso los discípulos estaban preguntando quién había pecado, si él o sus padres, entendiendo que ellos sabían que hay padecimientos que son acarreados ancestralmente. Usted sabe que los pecados que a veces se cometen afectan generaciones. La Escritura dice que cuando hay maldad es afectada hasta 4 generaciones.
Pero nosotros tenemos, hermanos, la bendición de que cuando Jesús llega para traer buenas noticias de sanidad, de restauración, para borrar el pasado. Pero en este caso, este joven que nació, este hombre que nació desde su nacimiento ciego, no había por causa del pecado, sino por causa de la vida en que vivimos. Usted sabe que hay enfermedades que no son provocadas por el pecado, sino por la situación de este mundo. Una persona que bebe un agua contaminada porque no fue purificada va a tener tendencias a tener tifoideas o cosas semejantes. Hay padecimientos naturales que no tienen que ver con un castigo de Dios para nada, pero también hay enfermedades que van a servir para que el nombre del Señor sea anunciado como el propósito para lo que vino. Vino para sanar toda enfermedad y toda dolencia y para que se llevaran a cabo las obras de Dios. Entonces Dios, hermano, en su casa es bueno que traigan a la gente que está enferma, porque Él puede obrar de una manera poderosa para sanar toda dolencia. Pero así como hay enfermedades que no son causadas por el pecado, también hay enfermedades que sí son causadas por el pecado. Por eso preguntaban, ¿cuál es esta situación? Cuando vamos a orar con una persona, bueno, es preguntarle a Dios, ¿cuál es la situación? Que esto es lo que está aconteciendo, ¿por qué se está padeciendo? ¿Por algún pecado? ¿Por alguna herencia mala? ¿O porque se va a manifestar la gloria de Dios? Déjeme decirle que Dios es propicio a cualquier persona que tenga necesidad de acercarse, creyendo en Él y poniendo su confianza de que Él es poderoso para sanar. Así que cuando Jesús ha llegado a tu vida, trae un paquete completo. Desde cosas ancestrales, soluciones, como pecados por consecuencias de lo que uno hace mal en la vida. Por ejemplo, cuando una persona tiene una adicción, está pecando porque está dándole una medicina errónea, está contaminando su cuerpo porque está evidenciando que necesita algo para ser saciado, pero que no lo da ninguna drogadicción, lo da solamente Jesucristo, el sanador. Y entonces, si el Señor puede atender cualquier situación de estas, podemos ver que Dios tiene algunas maneras de restaurar la vida de cualquier persona. Pero aquí dice que Él llegó para que se evidenciaran las obras de Dios, se manifestaran en Él. Así que hoy se van a manifestar las obras de Dios en tu vida. ¿No tienes entusiasmo? Ay, hermano, pega un brinco. Dios va a manifestar sus obras en mi vida. Yo pegaba un brinco. Si ayer, hermano, nos invitaron a una reunión de celebración de un cumpleaños, y al llegar ahí, cosa tremenda, pero llegó una persona y me dice, yo fluyo en lo profético y le quiero dar una palabra a usted. Y cuando nos dio esa palabra, impactó, provocando, porque sabíamos lo que habíamos estado orando. Aquí estuvimos orando el viernes por eso, y evidentemente Dios escuchó lo que estuvimos ministrando, que mandó una palabra profética. No se lo voy a decir ahorita, pero algunos ya la conocen porque están ahí presentes. Pero déjenme decirle, cuando Dios promete algo, lo cumple. Y si en su palabra promete sanar tu vida, lo va a cumplir. Si te va a desatar de alguna atadura, te va a cumplir. Porque Él vino con el año agradable del Señor. Es el año en el que Dios se ha agradado para sanar enfermos, para restaurar. El año de Cristo. Y el año de Cristo no es este tiempo que nosotros vivimos de 2018. El año de Cristo es el tiempo de su ministración, el tiempo en que Él ha llegado para dar buenas noticias. Pero tenemos que dejarnos ministrar, porque en esta familia que Dios puso sus ojos en ese ciego de nacimiento, quería ayudar a toda su casa. Dice el Señor, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la salvación y la sanidad y todos los beneficios de Dios vienen para abarcar todo el contorno nuestro en el ámbito familiar. Y dice entonces, aquí en el verso número 4, nosotros debemos hacer las obras del que me envió, mientras es de día, y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me llama la atención cómo Jesús se incluye en una pluralidad. Nosotros, el Padre trabaja, yo trabajo, y el Espíritu Santo también trabaja. Y los ángeles de Dios también trabajan. Y Dios quiere que tú y yo también trabajemos en su obra. Mientras tanto que es de día,
Y la noche viene cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús dijo, y vosotros sois hijos de luz. Diga usted, yo, por el beneficio de Jesús, soy luz en el mundo. Este mundo ya no va a andar a oscuridad cuando tú hables de Jesús. Va a llegar la luz contigo. Un día al apóstol Pablo, ahora siendo Saulo de Tarso, resplandeció una luz. Y esa luz le vino a traer sanidad a sus ojos. Aunque de momento lo cegaron, porque hay cosas que tienen que ser cegadas primero en la vida nuestra. Y es las malas intenciones y los pecados de los ojos. Esa clase de visión tiene que cegarse. Pero hay otra, porque él venía persiguiendo a los cristianos y le tuvieron que botar esa visión porque era mala, para darle una visión nueva. Y se la dieron pronto, no más que se la dieron en un periodo de 3 días, porque 3 días estuvo el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, como la señal que Dios anunció que daría acerca de Cristo por medio de lo que pasó con Jonás. Que como estuvo en el corazón del vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo de Dios en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto implica un arrepentimiento, un pedir perdón, una conversión, porque hasta que surge la verdadera conversión es cuando surge la verdadera sanidad de Dios. Entonces, me llama la atención que dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras Él es de día y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y entró y le untó el barro en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y dice aquí, él fue pues y se lavó y regresó viendo. Esta persona tenía una ceguera que al entrar en este mundo hay cosas que es mejor ni verlas. Con razón lloran los niños cuando nacen, ¿verdad? Que nos verán, ¿verdad? Nosotros que cuando nos ven les causamos llanto. Dice que hace muchos años nosotros estamos en una iglesia y entonces mi esposa se había aliviado y tenemos una niña, pues ya estaba en edad de ir a la guardería con los niños. Entonces la llevamos para entregarla con la de la guardería y nomás la vio. Y un llanto, pero de terror. Y dijo, ay hermano, no sé qué me habrá visto la niña. Dice, que ya me está poniendo a pensar, ¿verdad? Porque nomás me vio, pues que se espantó. Es que hay cosas, hermano, que a veces están ahí en una dimensión espiritual que los niños aperciben y a veces los adultos aperciben, pero más de las veces estamos ciegos a la dimensión espiritual y muchas cosas podemos hacer para que esa ceguera permanezca, y es cuando estamos nosotros desenvolviéndonos en resentimientos y en odios, porque el que no ama a su hermano está en tinieblas, dice la Biblia, permanece en oscuridad. Entonces hay cosas que contribuyen para que la oscuridad sea intensa, y eso es cuando hay malos sentires, malos deseos. Pero me llama mucho la atención que cuando el Señor hace barro y lo escupe en tierra y se lo pone en sus ojos a esta persona, dice que después le dice, ve a un lugar que Él recomendó. Usted sabe que Dios tiene lugares que Él mismo refiere, es donde está el Espíritu Santo. Lugares donde los ángeles visitan y causan que por muy estanque que haya sido, porque un estanque a mí me habla de agua que no circula, de una agua estancada. A veces en la vida nos estancamos en cosas y Dios, hermano, lo que premia es la obediencia, la sumisión de su instrucción. Y a este hombre le dijo, ve y lávate. ¿Qué si no se hubiera ido a lavar? Se hubiera quedado con la administración a medias de sanidad. Y entonces me llama la atención cómo le dice, quiero que vayas a un estanque que se llama Siloé. ¿Qué quiere decir? Enviado. Hay lugares donde Dios ha establecido su gobierno.
porque son los apóstoles fueron enviados. Jesús fue el apóstol de Dios, porque lo envió Dios a la tierra con una comisión de traer salvación, con una doctrina diferente de la que estaba establecida en Israel, pero con una calidad más intensa, porque dijo: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No codiciarás. Pero cualquiera que mire para codiciar, oiga, Dios tiene mejoría en lo que es su obra, en su palabra, en su evangelio. Puede hacer que cosas mejoren. Y cuando le dijo: ve y lávate, es que esa palabra iba a tomar efecto cuando fuera obedecida. Cuando obedecemos a Dios, cuando no solamente sabemos lo que es bueno, pero cuando lo hacemos, cuando nos sometemos a la instrucción, ahí es donde surge el milagro. Ahí es donde puede surgir la sanidad. Ahí es donde puede surgir la restauración. Todos, en un cierto sentido, necesitamos que nos quiten algo de la vista, de la mirada, porque el enemigo dice que él ha cegado el entendimiento para que no resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Él se hace cargo de poner riñas, resentimientos, enojos, enemistades, aborrecimientos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de guardar nuestro corazón con Dios. Ahora, hay este corazón que es afectado en el ritmo cardíaco, pero hay el corazón de acá, que es el del espíritu, donde tenemos conexión con las cosas de Dios. Y este corazón tiene que impactar a este, no este a este. Porque por causa de nuestro corazón almático, es que a veces tenemos pensamientos terribles y vemos lo que no es. ¿Por qué? Porque hay en el corazón cosas pervertidas. Dice que de dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las iras, las contiendas, los pleitos, las enemistades, de dentro del corazón. Pero Dios nos ha dado otra manera de vivir, con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero empieza por acá. Y si aquí se sana si nos dejamos ministrar por el corazón de Dios aquí en nuestra mente, va a bajar al corazón sanidad. Y entonces ya no va a estar afectando en esa influencia todas esas pasiones que causan un montón de dificultades en la vida. Pero sabe que en este mundo nos enseñan a vivir más por este corazón, con el corazón de los recuerdos, del dolor, de la traición, del abandono, de la soledad, de la infidelidad, de tantas cosas que afectan. Ahora, nadie estamos exentos que algo nos afecte, pero lo que Dios quiere es restaurarnos. Y entonces le dijo a esta persona: mira, yo ya he puesto mi palabra, porque salió de su boca. Dice que lo que sale de su boca es espíritu, fue saliva, fue espíritu. Y entró en la tierra y provocó vida. Y se la puso en sus ojos para hacerle unos ojos nuevos, una nueva visión. Pero le dijo: pero tienes que ir a lavarte. ¿Por qué había necesidad de ir a lavarse si ya le ministró con el poder de su espíritu y de su palabra? Y ya le profetizó la palabra de ojos nuevos. ¿Por qué tenía que ir ahora a lavarse? Porque hay cosas que la palabra nos tiene que estar limpiando. La palabra, cada vez que es predicada, Jesús dijo: la palabra que yo les he predicado los ha dejado limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cada vez que se predica donde Jesús pone palabra, va a traer limpieza. Pero dice: tienes que ir a lavarte. No le dijo: yo te voy a lavar. A los discípulos les lavó los pies, pero a él les dijo: tú tienes que ir al estanque y ahí te tienes que lavar. Entonces la instrucción de Jesús es que somos nosotros los que tenemos que ir al estanque. Somos nosotros los que tenemos que ir a lavarnos. Tenemos que llegar y decirle: Señor, como hoy, las manchas, lávame, Señor. Vengo a limpiar mis vestiduras, vengo a proclamar que tú ya hiciste por mí un sacrificio y tengo que mantener vivo ese sacrificio en mi vida para no volver a pecar contra ti. Porque en realidad, hermano, lo que causa cuando faltamos es que nos acarreamos males. Y Dios no quiere vernos padecer. Dice que Él no quiere la muerte del que muere. Por eso tiene paciencia y nos da la oportunidad de venir a la limpieza. Hoy el mensaje es: ven a lavarte al Siloé. Qué bueno que venimos hoy, qué bueno que vinieron. Pero ¿saben una cosa? Todavía hay lugares vacíos. Y hay algunos que deberían de estar ahí y no están. Pero necesitan ocuparlos. Porque entonces, ¿cómo va a haber la limpieza? Porque el Señor, hermano, tarda su promesa en su venida. Porque no quiere que nadie perezca.
Quiere que todos procedamos al arrepentimiento, al venir a la limpieza. Entonces, Dios en ese estanque tenía preparada una sanidad. Pero ¿y si no llegaba? ¿Cómo se iba a sanar? ¿Cómo iba a recuperar su vista al nivel necesario, requerido por Dios? Si no viene, pero ¿cómo fue? Y dice aquí, en el verso número 7, Jesús le dijo, ve y lávate. Y él, en el estanque de Siloé, que quiere decir el enviado, y él fue, pues, y se lavó, y regresó viendo. ¿Quién fue el beneficiado? Por haber obedecido, por haber ido, por haberse lavado. Fue él el que se lavó. Quiere decir que somos tú y yo los que tenemos que venir y lavarnos delante del altar del Señor. Porque aquí el Señor pone sus aguas para que entremos a la limpieza. Pero tenemos que decirle qué es lo que nos hace falta limpiar. Él lo sabe. Él sabía que este hombre estaba ciego, pero le dijo, ve tú y lávate tú. Empieza a hablar. Mire, yo cuando me voy a, perdóneme, ¿verdad? Pero cuando me voy a bañar, que lo hago todos los días, primero me doy una revisadita. Y si huelo chivo, pues a lavarme y a echarle jabón más intenso a las partes más olorosas. Es uno el que se tiene que identificar dónde está el mal olor, dónde necesita la limpieza. ¿Para qué? Para que le pueda poner más empeño a su limpiadita, para que huela de buen olor. ¿A quién nos va a gustar, hermano? Perdóneme, pero hace muchos años yo conocí unas personas que cada vez que me llegaba un olor a cebolla sabía quién era. ¿No saben sobre él? Y nomás, ay, de segurito debe ser tal y tal, ¿verdad? Pero por dentro no me lo decía. ¿Por qué? Porque se identificaba siempre por el olor penetrante. Evidentemente se requiere una buena receta. Bicarbonato con limón a su nombre, para que se maten los malos olores. Oye, ¿eso no causa alergia? Entonces, es uno el que tiene que identificar dónde está el mal olor, dónde está el problema, dónde está la situación que estamos enfrentando, porque nadie sabe exactamente lo que sentimos, más que nosotros y Dios, y el enemigo que a veces llega y pone su cizaña en el corazón. Pero si nos damos cuenta dónde está la mancha, y podemos entonces venir al estanque y decir, Señor, hoy traigo esto delante de esta mancha, la quiero eliminar de mi vida, y va a decir el Señor, te voy a afinar la visión. Porque no fue una visión así como como aquel cojo que saltó de la sanidad que le ministró Pedro cuando estaban en el templo de la Hermosa, que le dijo, levántate, pum, pegó el brinco. Ese no se fue levantando poco a poquito, ese pegó un salto. Gloria a Dios. Porque ese es un milagro. Pero hay otros que son sanidades y van en proceso. Y entonces le dijo, mira, está ya la palabra profética, ya está el hecho, está hecho, pero tienes que ir a lavarte. Y nomás obedeció yendo y tallándose. No dice cuánto tiempo se tardó para regresar. Lo único que dice que cuando regresó, ya él venía, hermano, con su sanidad en sus ojos evidenciada. Entonces quiere decir que podemos venir y empieza el proceso donde Dios empieza a tallar, donde Dios empieza a limpiar, donde le dice, a ver, ¿qué más necesitas que haga en tu vida? Ay, que me quites lo egoísta, Señor. Ándale, uy, vas a ver cada día más clarito. Hasta que quede la visión 2020. Ahora imagínense que le abran la visión espiritual, eso es mejor que 4K o High Definition. Eso está mejor que su televisión que tiene en su casa. Digo, se recibo la televisión. Oiga. Pero mejor recibo lo que le estoy hablando acerca de la visión espiritual. Un día me dejó ver Dios su High Definition. Estaba yo inquieto y estaba con la Biblia, no sabía si ponerme a leer la Biblia, ponerme a orar, que era lo que quería el Espíritu Santo. Total que agarré la Biblia y dije, no, mejor me voy a poner a orar. Y en cuanto me hinqué, High Definition, la visión profética. Y empecé a ver hasta con efectos, hermano.
y nitidez y claridad, y le vi los detalles y hasta las intenciones del corazón de lo que me estaban mostrando. Porque Dios, cuando abre, se puede contemplar lo que los ojos naturales no ven. Usted sabe que así le dijo a Samuel. Le dijo: mira, tú ves solamente por lo que ante tus ojos apariencia tienen los hijos de Isaí. Seguriste, este es el próximo rey. No, le falló un montón de veces. ¿Cuántas veces le falló? 7. Y David, que era el octavo, porque tampoco creían que él era. Hasta que le dijo: es que tú ves lo que ven tus ojos por fuera, pero Jehová ve por dentro del corazón. Ahí es donde Dios contempla. Tú y yo podemos pensar que nuestro corazón está bien suave con Dios, y va a decir el Señor: no, si todavía le falta como 3/4 partes de restauración, de sanidad. Pero si vas al estanque a lavarte. Usted sabe que hubo un rey que se llamó Acab, y a ese rey se fue a lavarse al estanque de Samaria. Y entonces, en vez de que se le compusiera la vida, se le descompuso, y dice que ahí se murió, porque era el estanque donde se bañaban las rameras. Ay, ¿por qué se fue ahí a ese estanque? Mejor se hubiera ido al Siloé o al de Betsaida, porque dice que en el estanque de Betsaida había 5 pórticos, que es donde hay abundancia de enseñanza de palabra de todos los 5 ministerios. De repente mensaje evangelístico, de repente edificación magisterial de maestro, de repente, hermano, le llega una palabra de ciencia, una voz profética, o un mensaje apostólico donde le dicen: mira, aquí este asunto no es de tener títulos, sino de hacer el trabajo, porque es enviado a trabajar, no a ser sentado como rey para que todos le sirvan, sino ir a ponerle ejemplo cómo se trabaja. Entonces hay una variedad tan grande. Hay mensajes de que tenemos que salir a evangelizar, de que tenemos que seguirnos edificando la palabra. Hay diferentes clases de estanques en la Biblia. Pero aquí estamos viendo en esta ocasión el del Siloé, que es enviado. Cuando usted viene aquí a la iglesia, el que lo envió fue Dios, porque fue Dios el que lo recomendó el lugar. Pero ¿sabe por qué? No por el buen pastor que pueda creerse, sino por el ángel que asignó el lugar, que es el que le da los mensajes al que predica. Yo no sé, pero los hermanos que han predicado sabrán si cuando se suben aquí sienten que se les abre la palabra, mejor que ni en su casa. Yo a mí cuando estoy predicando aquí veo que saltan, como que si saltaran así como cuando yo le pongo subrayamientos a palabras, donde Dios quiere hacer énfasis, como que si se amplificaran y me dieran claridad en ciertas cosas que están escritas. ¿Pero por qué? Porque el ángel me dice: fíjate ahí, y yo estoy ahí, y no veo nada, y de repente como que salta la palabra, y es donde viene la claridad. ¿Sabe una cosa? Dios quiere traer claridad a nuestra vida, y quiere traer limpieza para que cosas que nuestros ojos ven, ya no vean como acostumbran a ver. Porque Simón, el alfarero, dice, aunque dicen que era carpintero, pero era alfarero, ese es Simón. Pero dice que él estaba viendo a la mujer que vino a los pies de Jesús y decía: si supiera, que se creía con más revelación que Cristo. Y le decía: si supiera la clase de mujer que es esta. Y él entendiendo hasta sus pensamientos. Diga usted: Dios escucha mis pensamientos. Ay, Dios mío, ¿a dónde huiré de tu presencia?, decía David. Ni en los pensamientos se puede uno esconder. No se puede uno ocultar delante de Dios, y los deseos tampoco. Entonces, mire, Dios lo que quería hacer era dejarlo que contribuyera a su fe. Porque fe es obedecer. Usted puede decir: fe es obedecer la instrucción de Dios. Hay gente que dice: oh, yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería. Eso no es fe, eso es avaricia. Fe es creer lo que Dios habla cuando da una instrucción. Porque la fe viene por el oír
La palabra de Cristo. Y Cristo representa el Espíritu Santo. Esa palabra que viene del Espíritu de Dios, cuando uno la cree y la obedece, le está mostrando fe. Tenemos que desarrollarnos en la fe. Tenemos que aprender a obedecer la instrucción del Señor. Y dice la instrucción que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con una mentalidad de venirnos a limpiar. No a ver quiénes están limpiando, a venirme a limpiar. Vengo a que me limpie el Señor mi visión, mis ojos, que quite la oscuridad, que quite la ceguera. Todos en un cierto sentido luchamos con cosas que no deberíamos estar viendo. Uno de los problemas más grandes que afectan al espíritu es las cosas que observamos. Por eso mucho cuidado con lo que se observa cuando se agarra internet o se agarra YouTube o Facebook. Cuidado con lo que sale ahí, porque a veces casi salen cosas terribles. Y lo que quiere el enemigo es cautivarla para ponerle una venda y cegarlo. Pero lo que quiere Jesús es quitar eso. Y entonces le dice, hay una manera de sanar la ceguera. Ve al Siloé y lávate. Así que cuando venimos a la iglesia tenemos que ir con esa mentalidad, me voy a limpiar. Hoy, Señor, límpiame mis ojos. Yo le estaba haciendo así, me decía, Señor, ponle mucho colillo a mis ojos para que puedan ser sanados y pueda ver como tú ves. Porque Dios no nos mira conforme a la gravedad del pecado, sino conforme a la intensidad del arrepentimiento. Cometemos una falta y dice el Señor, ay, ya le pusieron aquí los ángeles una tacha, y luego lo ve uno arrepentido y dice, no, está más poderoso ese arrepentimiento que esta tacha. Y entonces se convierte el lamento en gozo. La mala noticia es en buenas noticias. Todo lo que has hecho va a obrar para bien cuando te arrepientes. Dile que el Señor nos ponga una mirada limpia. Por eso David le decía, Señor, dame ojos como de paloma. Pero ¿sabe por qué? Porque lo tenía gavilán. Dios la Betsabé dijo, wow. Y le causó tropiezo por andar poniendo sus ojos donde no debería ponerlos. ¿Qué de gavilán? De buitre. Pero de paloma. La paloma no tiene mirada maliciosa. Yo de niño, mi papá me compró un rifle de municiones. Y como no sabía ni bueno ni malo, me dedicaba a cazar pajaritos. Y entonces aprendí a dispararle a las palomas, porque ahí donde él tenía su consultorio había muchas palomas. Y entonces como había muchas palomas, un día le pegué a una, y cuando cayó, no me le hacía así. De así como de auxilio. Y me pegó tan fuerte ver eso que ya no quise matar palomas. Con una sentí tan feo, como si la paloma me hablara pidiendo auxilio. Mira cómo me caló por dentro y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué diversiones? ¿Qué cosas? Pues en su mirada no había venganza, sino como auxilio. Y en su piquito nomás le hace así. No se oía nada. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles? ¿Cómo se sentirá el Señor, hermano? Cuando ve que uno viene buscando eso. Pues ¿sabe cuál es el problema más grande que tenemos a veces? Que nos dolemos tanto por las cosas en las que permitimos que nuestros ojos se fijen. Porque a veces nos fijamos tanto en las cosas negativas, en vez de fijarnos en que Dios puede transformar nuestra vida. Y entonces, dice en el verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Y él decía, yo soy. Porque aquella persona que se limpia en el Siloé, le cambia la vida. Y da testimonio de que antes estaba en oscuridad, pero que ahora puede ver claramente. Porque a veces somos ciegos a cosas. Una persona hace poco, no voy a decir nombres, una persona hace poco empezó a descuidar su vida espiritual y Dios me habló y me dijo, ya no quiere venir a la iglesia, ya no va a venir a la iglesia. Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no quiere? ¿Qué fue lo que pasó? Algo vio.
Algo no le gustó de algo que vio y se dejó llevar por eso. ¿Y qué cree que hizo el enemigo? Le puso la venda. Y entonces empezó a tener una adicción. Me le acerqué y le dije: ¿cómo está usted? Bien. ¿Y usted? Triste. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? Por usted. Porque veo que ha cambiado y ha bajado su mirada del cielo a la tierra y está yendo por un camino que es peligroso. Vuélvase, deje eso, acérquese de nuevo a Dios. Sí, pastor. Pero sí, ¿cómo no? Siguió igual. Mire, tal persona le pasó esto, no lo haga. Le hablé con tiempo para que enmendara el error. Me decía: es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras hay vida. Pues acabó de una condición terrible clínica, que en una de esas se murió. Yo le digo: no siga usted ese camino. Ya los vi yo las consecuencias de seguir ese camino. Deje esa adicción. Sí, pastor. Hasta que llega la mala noticia. Y luego llega la decepción. Y ahora, ¡pum! Si uno no pudo escuchar, si no tuvo oídos para oír, si no pudo lavar sus vestiduras, las consecuencias. ¿Sabe una cosa? Dios lo que quiere con sus palabras es evitarnos consecuencias. Sí, amén. Y si ponemos atención, nos dejamos limpiar, van a llegar beneficios, no consecuencias. Amén. Los beneficios de haber obedecido su palabra, de haber sido sabios al oír que viene un mal, mejor apartarse de él y optar por la vida en vez de la muerte. Entonces a este hombre le cambiaron la vida y le decía que no era este el que mendigaba. Sí, eso era antes, pero se acabó, porque sí soy yo el que Dios sanó. Y decían: no ese parece, no, soy yo, es a mí a que Dios ha sanado. Mire, nadie debe estar tan interesado en nuestro bien como nosotros mismos. Yo me puedo interesar en el padecimiento de alguien cuando veo que algo malo le puede pasar, pero es la persona la que tiene que decir: soy yo el que ha entendido que tengo que ser limpio. Sí, amén. Y Dios me ha limpiado, y Dios me ha sanado, y Dios me ha restaurado. Y dice aquí, mire, en el verso 10, entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: un hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve y lávate. Y aquí fui y me lavé y recibí la vista. Solo Jesús tiene la respuesta cuando se le obedece. Porque le pudo haber dado la receta, pero sin tomársela. ¿Cómo? Si no se hubiera dejado poner el barro en los ojos, porque hubiera pensado: tiene saliva y es tierra, me va a ensuciar. Pero no razonó, solamente oyó. ¿Por qué? Porque como no veía nada, nomás los efectos de la obediencia. Jesús, un hombre que se llama Jesús. ¿Sabe una cosa? Ese es el que tenemos que estar predicando. A Jesús, el que es poderoso para cambiarnos la vida, el que es poderoso para abrirnos los ojos, porque a veces somos ciegos a nuestra propia vista, vemos las cosas y no las vemos porque un espíritu de estupor nos tiene atrapados. Pero hoy lo vamos a echar fuera, para que cuando tenga unos ojos vea, pero lo que Dios dice, y no se cumpla aquella palabra que dice: viendo no ven y oyendo no oyen. Mejor que diga el Señor: tienen ojos para ver, tienen oídos para oír. La iglesia se tiene que identificar por ese lavamiento, que se dejen de cosas y vengan a una limpieza. Si nos quitamos de todas esas cosas que nuestros ojos ven y ponemos nuestra mirada en la limpieza, se llama Jesús. La limpieza para nosotros se llama Jesús. A su nombre. Entonces, mire el verso 11. Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro y untó en mis ojos y me dijo: ve y lávate. Ve al cielo, ve y lávate. Y aquí que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Ni siquiera lo conocía, nomás de oídas había oído de él, porque le dijo: ve y lávate. Pero no lo conocía, todavía no veía. Quiere decir que Dios primero le abrió el oído para oír la palabra. Por ahí entra la fe. Pero después él tuvo que
seguir adelante, dando testimonio de lo que Dios había hecho en él. Y entonces llegó el momento en que, aunque no lo veía, pero creía en él. ¿Sabe una cosa? Este mundo está plagado de idolatría. Hasta que yo no vea, no voy a creer. Y este hombre creyó sin ver. Gloria a Dios. Amén. Y obedeció. Y cuando menos acordó, empezó a distinguir que esa voz del que le estaba hablando era el que le dijo: yo soy. Mire, dice aquí en el verso número 13: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo. ¿Era día de qué? Día de reposo. ¿Qué era el día del reposo? En aquellos tiempos se le llamó sábado, día de reposo. Y llegó en el día de reposo en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él le dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Pero por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos, porque siempre va a haber quien crea y quien no crea. Siempre va a haber quien... Si usted algún día Dios le da una visión y va y le cuenta a alguien: mira que Dios me dio una visión, ya le está patinando. Oiga, que mire que Dios me habló en un sueño, ya te estás imaginando un montón de cosas. Que Dios habla, ¿qué va a andar hablando? Si ya no sé, dijo todo lo que tenía que decir en la Biblia. ¿En la iglesia soy ustedes? Una vez yo fui a una iglesia y le dije que si nos rentaban un pedacito para hacer ahí la congregación. Y entonces me dijo el pastor: bueno, voy a ir a su casa y voy a platicar con usted para que nos conozcamos, a ver qué es lo que, cómo está esto de la iglesia y todo. Oh, bienvenido hermano, venga a mi casa. Y pues un honor para mí recibirlo en mi casa. Llegó a mi casa y cuando le dije que Dios me había hablado, dice: mire usted, ya todo lo que Dios dijo está ahí escrito. ¿Usted qué cree? ¿Que todavía tiene boca para hablar? Pues si no es un ídolo, no es una imagen, no es algo que está ahí quieto, que tiene labios, no puede hablar. Él sigue hablando hoy en día. Y el que le cree va a recibir los beneficios de haberle creído y de haberle obedecido. Pero el que no le cree va a decir: no, eso ya todo lo que hablo está ahí en la Biblia. ¿Y ya leído toda la Biblia? No le interesa saber qué es lo que Dios dice. Pero a aquellos que sí les interesa, hasta les abren el oído para oír la voz del Señor. Dios habla audiblemente, pero hay una voz más poderosa que la audible, porque la que está audible está por fuera. Y afuera también está chamuco. Y de repente se hace pasar por ángel de luz y da una profecía. Ay, Dios mío, mejor que surja de adentro, de donde está la fuente de agua viva. Gloria a Dios. Mejor, porque los que son hijos de Dios van a ser guiados por el Espíritu de Dios. Este se dejó guiar por Jesús. Y cuando llegó les empezó a decir: mira, se llama Jesús, pero ¿cómo te pudo haber hecho un milagro en el día del servicio? Para eso son los días de servicio, para que Jesús haga milagros. A su nombre. Pero algunos fariseos digan: yo echo fuera el espíritu farisaico, fuera de mi vida toda religiosidad y toda incredulidad. Dígalo: yo lo echo fuera de mi mente. Yo no quiero tener un espíritu religioso fariseo, quiero tener el espíritu de Cristo, que cuando me hable le pueda creer. ¿Sabe que cuando damos testimonio de lo que le creemos por la palabra profética, que es la palabra de Cristo, el beneficio es poderoso? Amén. Recibo. Yo hace poquito le dije a usted que estuvo mi mamá bien grave y estaba ya decía que se quería morir. Y entonces yo le cancelé sus palabras. Le dije: yo no soy tu hijo, soy tu pastor. Amén. Y entonces le dije: cancelo esas palabras de muerte conforme a la ley del voto. Y entonces, el que sabe lo que dice la ley del voto sabe que está hablando. El que no, pues va a decir que dirá. Pero conforme a la palabra, le dije. Y entonces le dije: Señor, tú dijiste por la palabra profética que le enviaste a mi madre cuando eran años atrás, de que no moriría hasta que miraría a sus hijos liberados. Ella no se puede morir todavía de acuerdo a esa palabra. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la profecía.
Y yo creí en la profecía porque creí que tú usaste a esa hermana y yo le creí que la profecía venía de ti. Y si esa palabra vino de ti para ella, para mi madre, y tú se la diste, ella no se va a morir. Y no se murió. Gloria a Dios. Me la encontré el otro día sentada con la pierna cruzada platicando. Cuando ella no hablaba, ya no podía hablar. Alex y Anaí la vieron cómo estaba. Usted ve la fotografía y santo, esta ya nomás está como para... Y dijo el Señor, no morirá, sino que ciertamente vive. Y está viva. Y platicando y caminando. Y valiéndose de sí misma, sola come, sola va al baño, solo va a aceptar. Hermano, solo Dios puede hacer eso. Solo Jesús lo pudo haber hecho. Cuando tú y yo le creemos la profecía y la palabra, cuando Él la da y la obedecemos, vamos a ver buenos resultados. Ahora, no somos inmortales aquí en la tierra. Tarde que temprano eso va a suceder. Y yo le dije, Señor, si no la vas a sanar, llévatela ya. Pero si la vas a dejar con vida, sánala ya. Y la sanó. Ahora, hermano, alguien diga, qué atrevido hablarle así a Dios. Pues sí, pero el que no arriesga no gana. Yo me arriesgué y gané. Que me diga esa palabra de que había vida para ella. No estoy consciente que la puede recoger cuando Él decía hacerlo. Pero yo le dije, no hasta que se cumpla la palabra profética, porque yo he creído en el Espíritu Santo. Y eso es lo único que me hizo pararme delante del Señor para reclamar esto. Porque tuve oídos para creer la palabra de Cristo. Entonces, mire, usted y yo tenemos que venir al Siloé. Ya no lo vamos a poner a Fulano. Le vamos a cambiar a Siloé. ¡Ah, su nombre! Porque dijo el Señor que iban a suceder milagros. Entonces, en el Siloé había milagros. ¡Ah, su nombre! Gloria, gloria, gloria. Los fariseos no pueden creer eso. Aquí no somos, hermanos, para ser una iglesia religiosa, denominacional. A mí me han preguntado, me dijo una persona que estábamos cuando estuve ella en el hospital, en las primeras emergencias, estaba ahí un señor padeciendo los riñones. Y me le fui metiendo así como dijo Jesús, ¿verdad? Seres astutos como serpientes. Entonces me le camuflajeé. Entonces me le acerqué y le dije, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué es lo que tiene usted? No, yo vengo a que me hagan diálisis. Oh, de los riñones, sí. Oh, y que es muy doloroso. Sí, es terrible. Me deja que haga una oración. Yo soy pastor, quiere que ore por usted. Si me hace el favor, me dijo. Y entonces le empecé a sobar la espalda. Padre, hace unos riñones, no, si estaba ahí una señora que dije, al ratito la ministro a ella. Y cuando ya acabé de orar por él, me dijo, oh, that was powerful, me dijo. That's the Holy Spirit. Caray, ni siquiera le he pedido si me deja orar por él. Y sintió que el Señor estaba ahí moviéndose en medio. Oh, dice, lamentablemente en la iglesia ya no hay gente que va a los hospitales a orar por los enfermos. Le dije, con nosotros sí. Hasta tenemos un par de hermanos ahí que van a los hospitales y oran por los enfermos. Y de repente salen los testimonios de sanidad. Ay, iglesia, ¿tienes oídos por ahí? Esa es su vueltita al hospital. No esté esperando a que le digan, mira, viene la unción de sanidad sobre ti. Ya tienes el Espíritu Santo. Échalo a andar. Haz que ese fuego de Dios se avive. Cuando vayas a un hospital, agárrate un día. Yo así le hice, mire, me agarraba y decía, Señor, me voy a consagrar para ti y quiero que no voy a comer hasta que te sirva por lo menos una hora. Yo salía a mi trabajo, pero me había metido un ayuno de un día, ¿verdad? Entonces ya tenía hambre, pues dije, no, me voy a servirle al Señor, me iba al hospital. Entonces me fui al hospital y llegaba y algunos no sentía nada de entrar, pero hubo uno donde sentí como una atracción y me metí ahí. Estaba una señora, le dije, Dios le bendiga, señora, mire, vengo al hospital para orar por los enfermos. Gloria a Dios, hasta que mandó a alguien. Hay gente que está esperando
que alguien vaya de parte de Dios. Gloria a Dios. Y entonces yo le dije, pues ya no tenía mucho que decirle más que, ¿qué le pasa, señora? ¿Puedo orar por usted? Sí, por favor, me dijo. Y cuando estaba orando por ella, hasta se me desguanzó. Yo dije, ya se murió. En mis adentros, dije yo, hijo, le estoy transmitiendo muerte o vida, dije. Y entonces dice, ay, hermano, es que no era usted, era el Señor que me puso la mano cuando usted me tocó. Y yo, wow. No, pues tengo que seguir yendo al hospital, ahora por los enfermos. Ahí es donde Dios te puede usar. Sí, amén, recibo. Como este que empezó a dar testimonio que le sanaron los ojos. Gloria a Dios. Ay, que yo no creo, también yo no sé si tú crees o no que se llama Jesús, y yo creo porque le obedecí y ahora veo. Podrán decir que es un hombre pecador, pero a mí me dio vista. Podrá decir que los cristianos son lo que sean, pero Dios te usa. Pues déjate usar. No vengas aquí a cargarte de poder para no hacer nada. Por ahí ve la novela. Mejor cárgate de poder para que cuando te pongan a alguien enfrente le digas, de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Un día que estábamos Marta y yo, fuimos al hospital y estaba uno ahí con el pie así, todo tieso, con pentado y con yeso. Y llegamos igual, ¿verdad? Mire, somos cristianos y venimos a orar por los enfermos, somos pastores. ¿Quiere que oremos por usted? Y luego estaba como que sí, como que no. Y le digo, ¿qué le pasó? Tiene su pierna fracturada. Y entonces le empecé a decir por qué se le había fracturado. Pues yo no sé ni por qué le dije. Nomás de repente fluyó una palabra que ni era yo. Y entonces le dije, por andar haciendo berrinches, ¿verdad? Se salió echando pestes de su casa en la moto y le pisó bien duro y se fue y se estrelló por ahí con la motocicleta y se quebró la pierna. Y como se salió tan enojado, no quería ni avisarle a su casa que lo que le había pasado por andar de berrinchudo. Entonces me dice, sí, por favor, ore por mí. Dice, ¿usted cómo sabe que me pasó eso? Yo ni sé, yo nomás sé que tenemos que orar por usted, por recibió al Señor. Y entonces nos mandó a su casa a sacar la cara con la esposa. A nosotros, si nosotros no le hicimos el berrinche, por favor avísele a mi esposa. Es que no saben que estoy aquí en el hospital. Ya vamos a un trailer park y ahí venía llegando una señora con su mamá y con sus hijitos. Y señora, disculpe, ¿usted aquí es donde vive fulano de tal? Sí, es mi esposo. Le digo, pues está en el hospital. ¿Y qué le pasó? Del berrinchote que hizo. Se salió en la moto enojado y se estrelló y se quebró un pie. Ay, hermano, cuidado con los berrinches. Ay, no hay ninguna amén. Es que no hay ni uno aquí berrinchudo, gloria a su nombre. Ha hecho efecto el poder del Siloé. Ningún berrinche. Gloria a su nombre. No, hermano, yo no hago berrinches, hago corajes. Me los trago. No se los trague porque mejor ayunen del alma. Todos aprenden a ayunar del cuerpo, no del alma. Pero hay que ayunar del alma, es no darle de comer cosas contaminadas al cuerpo. Por eso es que Daniel decía que no iba a comer la comida del rey, que se iba a poner un ayuno porque no quería contaminarse y se quería mantener limpio, no comiendo la comida del rey. Pues en el alma también hay una comida que hace daño, y eso es cuando le está alimentando el coraje. Me la voy a pagar, vamos a quedar así. Me canso, ganso, me apellido Paco, dijo uno. ¿Qué? ¿Cómo que te cansas, ganso? ¿Cómo está eso? No, son dichos nomás. Me la va a pagar. Dulce es la venganza. ¿Qué venganza va a ser dulce? Es amarga. Es hiel. Después ahí andan padeciendo del hígado y de la vesícula por tanto coraje. Los berrinches no son buenos, digo ustedes, los he hecho fuera de mi vida. Debilito ese poder, lo quebranto, lo ato, lo enmudezco y lo echo fuera de mi cuerpo. No me va a seguir manejando. Se está liberando. Cuando usted lo echa fuera,
Es lo que Jesús enseñó, que hay que resistir al diablo y de vosotros huirá. Ya de repente van a decir, ¿qué te pasó? Es que fui al Siloé a lavarme. No me abrieron los ojos, pero ya me di cuenta que los berrinches hacen daño. Amén. Así que no más berrinches. ¿Hay alguien que padece aquí berrinches? No, ya no. Eso era antes, ya me sanaron. Ya renuncié a ellos. Ya le eché fuera de mí. Salió corriendo, hermano, el berrinche. Así salen luego las visiones, ¿verdad? Hermano, cuando digo que se salió corriendo, hasta agarraron viada. La cosa es que no lo vuelvo a dejar entrar, porque si corrió para su casa, mando al ángel del Señor a mi casa que no lo deje entrar. ¡Ah, su nombre! Gloria, gloria, gloria. Y entonces, mire, dice aquí en el verso 15, entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por esto algunos de los fariseos decían que el hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo, pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él le dijo que es un profeta. El que decían que no era un hombre de Dios, resultó que el beneficiado dijo, es un profeta, porque le dijo exactamente lo que necesitaba. En la iglesia tú tienes que venir sabiendo que Jesús es el profeta, el que va a mandar su mensaje y va a hablar, que se hable lo que se necesita escuchar. Quizá le sonó un poquito raro lo que estuve hablando cuando estuvimos orando por la cena del Señor, como en esa ocasión, pero es lo que el profeta Jesús envía para que se hable. Y es porque quiere ver sanidad verdadera. Que nos pongamos a cuentas, que pidamos perdón, que nos arrepintamos y que cambiamos de parecer, que nos dejemos limpiar. Así que cada vez que vengas a la iglesia necesitamos venir con una mentalidad de que Dios hoy va a limpiar algo. De repente los ojos, de repente lo metiche, también eso. De repente la nariz, o andar metiéndose en uno no le incumbe. Hay diferentes clases de pecados que a veces cometemos, de lo que contamina en el ámbito espiritual, porque Jerusalén tenía 12 puertas y nosotros en el espíritu tenemos puertas por donde entran cosas a la vida, y es los oídos. Esos entran para el espíritu, los ojos, lo que vemos. A veces uno se contamina con lo que uno anda viendo. Y no me refiero solamente a cosas sucias, pero andar viendo defectos, críticas, agresiones, las palabras, el olfato, las manos, todo lo que palpamos, lo que sentimos, lo que percibimos, donde a veces no nos conviene estar. Pero cuando viene uno así, Señor, lávame las manos, Señor. Mira, prometo que no más violencia. Mira, prometo que más no vuelvo a tomar lo que no es mío. Lávame las manos, Señor. Límpiame. Y el Señor Jesús va a decir, claro, para eso es el estanque, para que se quede ahí que se quede estancado eso, pero vas a salir libre. Amén, aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Entonces este hombre le cambiaron la vida nomás por haber tenido oídos para oír. Cuando ya se le apareció Jesús y le dijo, ¿cómo es que ahora ves? Es que Jesús me sanó. ¿Qué dices del que es un profeta? Y le dijo, ¿quién es? No sé. Y le dijo, soy el que habla contigo. Y le creyó. Le creyó. Mire, la cosa más bonita que debe haber en un hijo de Dios es que pueda creer cuando Jesús envió una palabra. Porque qué terrible es, hermano. Los discípulos mismos no creyeron que Jesús se había aparecido con las puertas cerradas. No creyeron. Y les puso una exhortada. Incrédulos, generación perversa, le dijo. Porque no creyeron. Ese Tomás, ay, a veces estamos como Tomás. Que no cree uno. Hoy que según que Dios le habló, crea la profecía. Porque dice que es una lámpara que alumbra el lugar oscuro. Yo me he topado con pastores que no creen que Dios habla. Digo, pues pastores, ¿de qué son? Porque
¿Cómo que no creen que Dios habla por medio de la profecía? Sí habla, pero tenemos que discernir la profecía. No quiere decir que nos vamos a comer todas las palabras proféticas que llegan, porque hasta los de Baal profetizan. Tenemos que discernir, ¿es Dios que está hablando a mi vida o no? No le creo porque me ardió lo que me dijo. Pues más vale que lo crea, porque cuando a uno le dicen la verdad le arde. Hasta dicen, ¿verdad?, que las mentiras no duelen tanto como las verdades. Pero mire, Dios no va a venir a andar enchilando a nadie. Le va a dar la palabra que necesita escuchar para su propio bien. Y si la agarra uno, la atesora y la recibe, va a traer beneficio. Así que hoy hemos venido a limpieza y nos han limpiado. Ahora nos pusieron una mesa y ahí nos limpiaron, pero hay que mantenernos limpios. Cuidado con el don de la sospecha, que muchas veces está más sospechoso que otra cosa ese don, porque me sospecho que no es Dios el que habla. Cuando hay sospecha, no se ande imaginando cosas que sus ojos no han visto. Una vez una persona se quería divorciar de su esposo, que vino conmigo hace como 10 años. Me dijo, hermano, dice, yo me quiero divorciar de mi esposo. ¿Por qué, hermano? Es que yo sé que me anda fallando. ¿Lo vio? No. ¿Le habló el Espíritu Santo? No sé. Y por no saber, no lo vio, no tiene prueba y lo va a divorciar. ¿No será más bien que se anda alborotando con otro? ¿Por qué se quiere lavar las manos con él? Ay, no, hermano, ¿cómo cree? No, yo no creo. Solamente le digo, ¿no será eso? ¿Por qué? Porque si no tiene las pruebas, ¿para qué lo quiere dejar? Mejor quédese con él. ¿Cuánta gente no se divorciará por lo que sospecha? No es de sospechas, es de pruebas o no hay nada. En Israel tenían una ley que no se valían las sospechas, sino las pruebas. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos tiene que orientar en ciertas cosas y no irse nada más a lo que me imagino que es, porque de segurito que está pensando en otra. Mal pensando, ni si no somos adivinos para entender los pensamientos, porque de parte del Espíritu de Dios no va a llegar a poner sospechas malas. De parte del Espíritu de Dios va a llegar y va a decir, ya no estés pensando así, cancela eso, ata al enemigo, reprende al diablo, pon atado al espíritu de seducción. Haz algo, pero no te quedes esperando, profetizando que viene la ruina, porque va a llegar. Malas sospechas salen de un mal corazón. Señor, vengo a limpiar este corazón, límpialo, Señor. David le decía, Señor, examina hasta mis riñones. ¿Por qué los riñones? ¿Qué tienen los riñones? Es que ahí es donde es afectado el cuerpo cuando hay infidelidades en los riñones. Y David le decía, es que yo fui infiel con la mujer de mi soldado. Mira mis riñones, ay, quita eso, Señor, yo no quiero tener padecimientos de riñones. Hay órganos que se afectan cuando el enemigo le hacen caso y él dispara flechas y atraviesa. ¿No dice la Escritura como un buey que va al matadero hasta que un arquero le dispara y le atraviesa el hígado? Ay, entonces hay afectaciones en el hígado, en los riñones, en el corazón, en los pulmones, por causa de que uno escucha la voz del enemigo para obedecerla. Mejor escuchar la voz del Espíritu Santo para obedecerla. Y en vez de que le venga el enemigo y le diga, mira, de segurito que te va a fallar, de segurito que a tu espíritu le engaña y no va a controlar mi vida. Porque no son los hijos de Dios para ser guiados por el diablo, por el Espíritu Santo. A su nombre. Así que vamos a orar y vamos a echar fuera el espíritu de berrinche. Amén. ¿Cuántos quieren echarlo fuera? Aquí entre nos, ¿cuántos berrinchos hay aquí? Ninguno, hermano. Ya hasta hoy se acabaron. Se acabaron los berrinches. No más berrinches. Fíjate el que está junto a ti, ¿viste? ¿Tú también? Sí, yo también. No más berrinches. El que siga haciendo berrinches quiere decir que no tuvo Dios para oír el mensaje este día. Pero el que se deje hacer berrinches va a dar testimonio. Jesús cambió mi vida. ¡A su nombre! Gloria, póngase de pie tantito. Vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer esta oración.
Diga, Señor, toca mis ojos para que ya no vean conforme a la ceguera que el diablo pone en este mundo. Sáname mi visión para que vea lo bueno y no lo malo. Echo fuera de mi vida toda distorsión de la visión. No quiero visiones cegadas. Quiero que Dios abra mis ojos, pero quiero limpiarme. Dile, Señor, límpiame. Límpiame. Echo fuera de mi vida toda actitud berrinchuda. No la quiero más conmigo. Quiero aprender a vivir para ti, Señor Jesús. Quiero dar testimonio del Dios que me ha sanado. Quiero anunciarte a ti. Ese ciego empezó a anunciar a Jesús. Tú y yo necesitamos empezar a anunciar a Jesús. Aunque no lo hayamos visto, aunque creamos que no lo hemos oído, Él fue el que te habló hoy en la mañana para que vinieras a la iglesia. Es el que vino y te habló y te dijo, quiero que vas al Siloé a lavarte, a limpiarte. Dígale, yo recibo los beneficios de la limpieza del Siloé. Saldré de aquí con un testimonio que honrará a Jesús. No miraré los defectos del pueblo, miraré los beneficios de Jesús sobre mi vida y anunciaré sus maravillas. Dígale, perdóname, Señor, por no anunciarte a ti y por denunciar a los que tienen más testimonio. Te pido me perdones, pero ahora de aquí en adelante mejor te anunciaré a ti. Acéptalo, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor.